Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 10 del curso de programación orientado a objetos del verano 2017. Hoy vamos a seguir trabajando un poquito con el for mejorado porque me comentan algunos de sus compañeros que tuvieron dudas en la implementación y está bien, pero además vamos a mezclar el uso del for mejorado con un método donde no enlistamos el número de parámetros. Generalmente cuando nosotros implementamos un método decimos que es un parámetro que lleva un parámetro, dos parámetros, tres parámetros o n cantidad de parámetros, pero si no sabemos cuántos parámetros va a tener ese método o queremos que se comporte de alguna forma dependiendo del número de parámetros, ¿cómo lo tenemos que procesar? Pues precisamente eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ir a nuestro NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a crear un método con los atributos, perdón, los parámetros variables. ¿Okay? Entonces creamos este nuevo proyecto. Es del tipo Java Application. Podemos ponerle prueba, bueno, o métodos, atributos variables, perdón. No quiero que me cree el main. Voy a ir yo y voy a crear el main junto con mi paquete de Java. Y ahora sí quiero que me cree un Java main class. Prueba métodos, perdón, prueba atributos variables. Entonces tengo ya aquí mi main y lo que voy a hacer es que voy a crear un método público, puede o no, public static. Si yo llamo a un método yo lo voy a llamar a este método, al que voy a crear apenas, lo voy a llamar desde el método main. Como lo estoy llamando desde un método estático, el método también debe de ser estático. ¿Okay? Static double, y yo aquí puedo hacer promedio, y yo le digo que va a recibir un double, pero como no sé cuántos argumentos, yo pongo 3 puntos y le digo cómo le voy a llamar a ese atributo. Ahora tiene que retornar algo. Ahorita vamos a poner esto, ahorita lo vamos a cambiar solo para que se nos quite el error. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a poner un for double, va a ser double, que voy a llamar ¿de dónde? De número. ¿Y qué voy a hacer dentro de ese for? Pues simplemente voy a decir que requiero tener una variable total de tipo int, puede ser int total igual a 0, y lo único que digo aquí es que total más igual a d. ¿Ok? Y al final yo voy a decir que voy a retornar total dividido entre ¿qué? ¿Entre qué? ¿Quién tiene el elemento? ¿Quién tiene todos los elementos? Número, así es. En número punto leg. Ok, a ver, vamos a explicar un poco este código. Este es un método estático, ¿por qué? Porque lo voy a mandar llamar dentro de un método estático, que es el main. Ya hemos definido que los métodos estáticos son métodos donde no se hace una copia de ese método cuando se instancian, cuando se crean objetos de estos métodos. ¿Okay? El método estático simplemente se va a utilizar y los cambios que nosotros hagamos en ese método van a surgir efectos en todos los objetos que salgan de ese método. Ahora, nosotros no podemos llamar un método
que no sea estático desde un método estático. Entonces por eso es static. Si yo pusiera, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo aquí, la llamada del método es promedio, y yo le voy a pasar un doble, ok, de ahí no hay ningún problema. Pero si yo le quito la palabra static, vean cómo me dice que el método promedio no es estático, es no static. Y entonces sí me marca un error. Nada más es la forma en la que yo lo puedo utilizar siendo un método estático. Bueno, nosotros podríamos tener el método promedio con un paso de parámetro, 2 pasos de parámetro, 3 pasos de parámetro, y tener muchas llamadas a métodos con diferentes, lo que podría ser la sobrecarga de métodos, donde tienes un método con el mismo nombre pero con diferente firma, o sea, con diferente número de parámetros. Y dentro del main nosotros podríamos estar haciendo la llamada a los diferentes métodos. Recuerdan que habíamos visto esto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que habíamos tenido métodos que se llamaban igual pero con diferentes parámetros y hacíamos estas llamadas, ¿no? Bueno, pues en este caso yo en realidad solo voy a necesitar uno, pero yo no le voy a decir de qué cantidad es. Solamente le voy a decir que va a ser de una cantidad variable y dependiendo de esa cantidad es cómo va a funcionar este método. Como yo no sé la cantidad variable, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar un for mejorado. Este for mejorado me garantiza que va a recorrer cada uno de los elementos del arreglo. Yo nunca le estoy poniendo un límite ni le digo cuándo se va a parar. Y quien lo hace es el for. Entonces esto me ayuda a no tener problemas de que me salga de los límites del arreglo. Entonces me dice que voy a declarar una variable d para el arreglo o esta colección de datos que va a tener número. Y le digo que para cada elemento lo que yo voy a hacer es que voy a sumar a total el valor que ya tenía total más d. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que de este arreglo lo tenemos que ver como un arreglo a número. Cada uno de sus elementos va a ser d. El tipo de dato va a ser double. Y lo único que le estoy diciendo, si lo quieren ver más claro, es que total, bueno, aquí de hecho me marca hasta una posible pérdida de un doble a un entero. ¿Ya vieron? Pérdida de datos si quisiera hacer esto. ¿Sale? Pero si lo hago de la forma en la que pongo aquí este más, me lo convierte automáticamente el double al tipo de dato entero. ¿Ok? Entonces, lo único que hago es que le paso el valor que tiene d en cada uno de estos elementos, en cada uno de los pasos por todos los elementos de este arreglo, se lo voy a sumar a total. Eso nada más es una sumatoria de todos los elementos del arreglo. Y al final lo que hago es que total lo divido entre el número, que es el arreglo, punto leg, que me da el tamaño. ¿Ok? Entonces lo voy a dividir, toda la suma de esos elementos que hubo en el arreglo, los voy a dividir por el tamaño por el número de elementos. Y eso me va a dar el promedio. ¿Dudas? ¿Double puntos suspensivos indica que se pueden agregar varios doubles? Que se pueden agregar n cantidad. La pregunta de su compañero me dice double y 3 puntos. A esto de los 3 puntos suspensivos se les conoce como elipsis. ¿Okay? Esa es la palabra en realidad, elipsis. Y significa que no vas a especificar el tamaño de elementos que va a recibir. ¿Sale? Que no vas a especificar el tamaño, que puede recibir 1, 2 o 10 elementos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Para utilizarlo, lo único que yo tengo que hacer es mandarlo a llamar e imprimir el promedio de 10. Bueno, y si quieren de 2 calificaciones para que sea más entendible, es igual, y aquí lo único que tengo que hacer es la llamada de promedio y le digo que va a tener un double, que es el 89
.4, 96.3. Pero yo podría tener el promedio de más es igual a promedio, y yo le paso el 75.4, el 44.3 y el 65.5. Pero también puedo tener más es igual promedio, y le paso el 89.3, 75.7, 65.0, 97.3. Y entonces, al ejecutar este programa, yo voy a tener un promedio diferente, y yo lo único que hice fue utilizar el mismo método. Este método determinó cuál era el número de parámetros y los trabajó con este tipo de for. Y ese es el resultado. ¿Dudas? Es el manejo del for mejorado para los arreglos, y el manejo de un método cuando no especificamos la cantidad de elementos que va a tener ese método. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, ok. Vamos a trabajar un poco con el proyecto del gato. ¿Sale? Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser Java Application. Lo que nosotros vamos a trabajar va a ser programar el juego del gato. Este juego donde nosotros colocamos una X o un círculo y tenemos que ir validando si ya ganó un jugador o no ganó un jugador, ¿ok? Entonces, yo voy a poner juego del gato. Le digo que no quiero que me cree la clase main, yo la puedo crear sin ningún problema. Vamos a package, ponerle el paquete. Y le voy a crear un nuevo, y le voy a poner un main class que se va a llamar gato. Le doy finalizar. Y bueno, tengo aquí mi juego del gato. Tengo mi clase. Podría cambiar clase para jugar el juego del gato, que también se le conoce como 3 en línea, ¿no? En algunos lugares o algo así. Bueno, lo primero que debemos de entender es el juego del gato. ¿Qué requiere? Requiere de una ¿qué? De hecho, yo podría hacer, para generar lo de las clases, yo voy a crear otra clase. Yo Java main class, le voy a poner lógica, perdón, estructura gato. Finalizar. Ok, estructura gato. Yo necesito un arreglo donde se va a almacenar el gato, ¿no? Y debo de entender
qué tipo de dato voy a manejar en ese arreglo y cómo voy a manejar las posiciones en ese arreglo. Existen varias formas en las que yo lo puedo hacer, pero creo que la forma más fácil es que o enumeremos cada una de las posiciones del gato y le pidamos al usuario que nos diga en qué posición quiere poner su marca, o le pongamos A, B, C, D, E, F, G, H, y que también el usuario nos diga en qué letra quiere poner su marca, ¿sale? Porque de otra forma tendríamos que decirle al usuario, dame la coordenada donde iría el gato, ¿no? Y ya tendríamos que manejar arreglo en la posición 00 o arreglo en la posición 01, y eso se vuelve más complicado para los usuarios, ¿ok? Entonces tendremos que hacerle más fácil esa parte. Entonces, ya sea que quieran que sea entero o string, vamos a hacer el arreglo del gato. Pero antes, yo voy a poner una X o un círculo o una O, ¿sale? Porque no existe el círculo así como en el teclado. Entonces, si voy a poner una X y una O, lo mejor que puedo hacer es que mi gato va a ser de tipo string, ¿sale? Porque voy a almacenar el elemento que va a ser un string, ¿ok? Entonces va a ser string. ¿Y es un arreglo de cuántas dimensiones? Es un arreglo de 2 dimensiones, que voy a llamar arreglo gato, new, y el tamaño va a ser de 3 por 3. ¿Ok? Es lo primero que tenemos, ¿no? Ya tenemos nuestro gato, pero vean que yo estoy fuera de la clase. Yo tendría que definir el nivel de acceso, ¿verdad? Que sea público o privado. Si yo quiero, puede ser private, no pasa nada. Si va a ser público, también no pasa nada, pero lo debo de especificar. Después, tendría que tener un método que me llene los elementos de este arreglo y otro método, primero llenar el arreglo, y otro método que me ayude a imprimir el arreglo. ¿Ok? Entonces, para llenar el arreglo, método public, no regresa ningún valor, que se llame llenar arreglo, y dentro de este método yo lo que voy a hacer es que con una estructura de control, un for, voy a llenar el arreglo, mientras que i sea menor a ¿qué? Arreglo gato.leg, y i se va a incrementar en 1. ¿Qué va a hacer este arreglo? Pues pero solamente un for, no, ¿verdad? Necesito un for anidado, porque son todas las posiciones del arreglo. Arreglo en este caso no hay ningún problema de utilizar estas dos variables, bueno, utilizar el resultado del tamaño del arreglo, porque es un arreglo de 3x3, o sea, el mismo tamaño de filas tiene de columnas, ¿ok? Y entonces le voy a decir que en la posición de arreglo, en la posición i, j va a ser igual ¿a qué? A una letra, a un número o algo, ¿ok? Supongamos que va a ser a, pero es un string, entonces le voy a dar a. Pero esto debe de cambiar. Yo podría ponerle, ¿se acuerdan que primero eran qué? Filas y luego eran columnas, ¿verdad? Si ustedes quieren, puede quedar así: filas, columnas, filas y columnas.
Y entonces aquí sería filas y columnas. Este arreglo me va a garantizar que en todas las posiciones del arreglo va a tener la letra A. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues vamos a imprimirlo, ¿no? Para ver si funciona. Public, void, imprimir, arreglo. Y lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo que tengo aquí arriba, solo que en lugar de asignarle valor, lo voy a imprimir. Solo tengo que cambiar, listo, ahí está. Vamos a ver si hasta el momento funciona. ¿Dónde está? Bueno, aquí tengo la clase y yo lo que tengo que hacer es estructura gato es igual a gato, new, estructura gato, y gato punto. En este momento vamos a llenar el arreglo, gato punto imprimir el arreglo. Después vamos a crear un método que se llama jugar, y lo único al único que vamos a llamar es a gato.jugar y se acabó, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a dejar así. Lo corro y vean cómo efectivamente ya tengo la impresión de mi arreglo, pero no se ve como un gato, ¿verdad? Porque esto está en línea horizontal y eso nos conlleva a que tenemos que cambiar la forma en que se imprime. ¿Cuál es? Digo, yo ya sé dónde va la línea de código, pero yo donde debo de hacer el salto de la línea es cuando cambio de ¿qué? De fila. ¿Cuándo sé que cambio de fila? Cuando me salgo del primer for. Ahí es donde debo de hacer un salto de línea. Entonces no en todas las instrucciones. Por eso voy a quitar el print ln y voy a dejar en print. Y después de que salgo del primer for, voy a hacer un salto de línea vacío. Y entonces vuelvo a correr este gato y ya tengo, vean, la estructura más o menos parecida a un gato. Ahora me hace falta darle un poco más de formato, que va a ser darle espacios entre las líneas. Lo único que hice fue que puse una concatenación en esta parte de espacios, ¿sale? Entre las comillas. Vuelvo a ejecutar el programa y vean que ya me separó como si fuera ya más o menos. ¿Alcanzamos a ver como la impresión de la matriz o no? Esta es una matriz de 3×3, ¿verdad? Ya más o menos se va haciendo. Ahora, no me funciona que solo sea la A. Yo tengo una forma de utilizar esto, que yo declaro una variable de tipo char, para enseñarles el truco, que va a ser letra, ¿ok? Que va a ser igual a A. Letra va a ser igual a A. Y yo aquí lo que voy a hacer es que voy a pasarle letra. Pero fíjense que me dice, oye, letra es un carácter y no puedes pasarlo a un string. ¿Seguro? ¿Y si lo concateno a otro string? Sí, ¿ya vieron? Acabo de convertir la letra, que es de tipo carácter, a un string. ¿Cómo? Únicamente poniendo la concatenación y comillas sin espacio. Y si yo vuelvo a correr todo esto, voy a tener otra vez la letra nada más. ¿Se fijan? Era de tipo char, pero ahora ya es tipo string. Pero ahora, ¿qué pasa si hago esto? Le añadí letra más más. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que se va por la siguiente línea, el siguiente espacio en el abecedario. Letra más más, si esto se complica, visualmente lo que podemos hacer es generar la concatenación de este lado del string, y lo único que le estamos diciendo es que letra más más, esto es un post incremento.
Primero utilízala y después increméntala en 1. ¿Ok? Y entonces vamos a correrlo y queda A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sabes qué, Leo? No me gusta letra. Quiero que sea un número. Perfecto. Pone ahí el 1 y ahora tienes del 1 al 9. Y el único cambio que se hizo fue que en vez de ponerle la A, le pusimos el 1. ¿Ok? Y ese ya son los espacios donde nosotros le vamos a decir al usuario dónde quieres poner tu marca. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6. ¿Cómo ven? ¿Va bien? Entonces ya tenemos, como ustedes quieran, lo podemos hacer con el 1 o lo podemos nada más, aquí sería número. Me gusta más porque en realidad no es una letra. Y ya así vamos a utilizar números. Cada quien define cómo está. Entonces ya tenemos llenar el arreglo, imprimir el arreglo. ¿Qué más necesitaríamos? Pues vamos a necesitar un método que nos ayude a revisar si hay espacios disponibles, ¿no? ¿Ok? Tenemos que revisar si hay espacios disponibles para jugar. También tenemos que revisar si alguien ya ganó. Y tenemos que iniciar el juego. ¿Qué cosas necesitamos para utilizar el gato? Primero tener el arreglo, después llenar ese arreglo, un método para que nos imprima el arreglo, un método para revisar si hay espacios disponibles para jugar, hay que revisar si alguien ganó, hay que iniciar el juego. Necesitamos un método que es escribir en el gato. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar con escribir en el gato. Es un método público. Puede ser void. Escribir en el gato. Se me ocurre que sea un int jugador. Recibe un parámetro de int jugador. If jugador es igual a 1, significa que va a ser el jugador 1. En caso contrario, ¿qué va a ser? Jugador 2. Y entonces, dime en qué posición del arreglo, o posición del... Dime el número donde quieres poner tu marca mejor. Dime el número y también hasta le podemos poner que la marca es X. Y este le ponemos que es el... ¿Fue el 0 o el O? La O. Dime el número donde quieres poner tu marca. Imprimir arreglo para que inmediatamente que le pida me imprima el arreglo. Y después ¿qué? Teclado es igual o teclado es igual a new
perdón, teclado.next line, ¿verdad? Porque va a ser un string. Nuestro arreglo es de string. Teclado no existe, pues hay que definirlo. ¿Yo dónde lo voy a hacer? Dentro de la clase. Public scanner teclado es igual a new scanner system in. Y hay que importar la librería. Import java.util.scanner. Y entonces ya tengo teclado. Pero ¿qué va a hacer? String lugar escribir va a ser igual a lo que me da en el teclado. ¿Ok? Dime el número en el que quieres poner tu marca. Ah, pues seguro. En el lugar escribir. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Llamar a... No, escribir en el gato. Ah, no, ya, ese ya lo estoy haciendo. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente ya escribirlo. Recorrer el arreglo. Ok. Primero debo de evaluar lo que me está dando el usuario. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a evaluar? Supongamos que él me dice que quiere el número 3. Pero yo tengo de opciones desde el 1 hasta el 9. Entonces yo puedo poner un switch. ¿Qué? Lugar escribir. Y tengo un qué. Case 1. Bueno, case 1 significa que si fue el 1, pues yo digo que en el arreglo, ¿cuál es la posición 1 del arreglo? 0, 0 es igual a ¿qué? Así es, a X. Y después break, ¿verdad? Case 2, case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la posición 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Fíjense, va de nuevo. Escribir en el gato recibe una ¿qué jugador es? Después, string jugar lugar a escribir, la declaro porque ahí va a ser la variable que va a almacenar lo que el usuario me dice. Y entonces le digo, jugador 1, dime el número donde quieres poner tu marca, imprimo el arreglo. Después, ¿qué? Espero que me dé una respuesta y lo guardo al lugar escribir. Evalúo en qué lugar quiere escribir y dependiendo de la posición que sea, sé en qué posición del arreglo va a estar. Por ejemplo, sé que si está en la posición 1, esta es la posición 0, 0 del arreglo, esta es la posición 0, 1 del arreglo y aquí lo especifico, y esta es la posición 0, 2 del arreglo, y en la posición 4 ya sería la 1, 0, ¿ok? Y de esa forma ya voy a poner ahí la letra.
¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, dependiendo de ese lugar, yo después lo que voy a hacer es nada más quiero que me escriba. Pero ¿qué pasa si el usuario me da una posición que ya tiene una marca? ¿Qué pasa si no es la primera vez que llega, que escribe? Digo, la primera vez va a estar vacía. No va a haber ningún problema. Pero la segunda, y ya me da una posición donde ya está escrito, hay que validar. ¿Cómo vamos a validar? Pues hacemos un método, ¿no? Que se llame validar espacio libre. Es un método público que regresa un valor booleano que se llama validar espacio. Va a recibir ¿qué? Un string que voy a decirle espacio. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente esto mismo, ¿no? Este switch. ¿Sí? Nada más que aquí en lugar de lugar escribir se va a llamar espacio. Y la validación ¿qué va a hacer? If ¿qué? Arreglo 00 punto equals si arreglo 00, fíjense, es igual a 1, voy a quitar esto no lo necesito, y aquí tendría que hacer algo para que me quite el error nada más. Fíjense lo que dice este método. Esta estructura de control dice arreglo en la posición 00 es igual a 1. Yo sé que si es igual a 1, ¿qué pasa? Está libre. ¿Ok? Si lo niego, ¿qué significa? Va de nuevo. Si arreglo en la posición 00 es igual a 1, significa que está libre, ¿verdad? Si lo niego, ¿qué significa? Que no está libre. Entonces, return. Puedo, si lo dejo así, retorno false. De hecho, podría quitar ¿ok? Si entro aquí, significa que está libre. Perdón, return true. De que está libre. En caso contrario, ¿qué? Caso contrario, retorno ¿qué? De que no está libre. Me dice que este argumento es redundante. Fíjense. Le digo, si arreglo es verdadero, retorna verdadero. Si no, retorna falso. Pero ya esta comparación es o verdadera o falsa. Pues entonces nada más pon return.
es return. Perdón, aquí me tengo unos errores. Fíjense. Aquí me hace falta el punto y coma. Me dice, esta comparación puede ser verdadera o falsa. ¿Qué pasa si yo solo la retorno? Y ahora me manda un error. ¿Qué me dice? Illegal start of expression. ¿Por qué? ¿Los paréntesis aquí? O sea, esto de aquí. No. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense, podemos tener un double. No, perdón, un boolean. Ah, perdón. Teníamos esto así. Y me dice que es redundante. Y luego me dice, entonces corrígelo. Sin el if. Yo ahí tenía mi problema, queriendo poner el if. Nada más pones el que arreglo en la posición 0, 0 equals a 1, retórnalo. Y entonces, esto mismo voy a tener en los demás, ¿verdad? Case que 2, case 3, case 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elimino estos. Y aquí tenemos que modificar otra vez, ¿verdad? Y aquí no es a 1, ¿verdad? Aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Hace falta un default? En ese no. En este no, al menos. Me dice que aquí sí hace falta un return si no entra nunca el switch. Vamos a dejar ese return false. Por si nunca entra este switch. Pero aquí es donde sí me hace falta el qué. El default. Aquí en escribir en el gato. Y entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Antes de escribir, ¿qué tendría que hacer? If validar espacio 1. Si eso retorna verdadero, ¿qué tengo que hacer? ¿Con el 1 o con el lugar escribir? Es lo mismo, porque vale lo mismo. Si todo esto retorna verdadero, yo sí lo escribo. Si en caso contrario, ¿qué le digo?
ese espacio ya está ocupado. Va de nuevo. Yo voy a llamar al método escribir en el gato. Este método lo que va a hacer es que va a evaluar si es el jugador 1 o el jugador 2. Y si es el jugador 1, le va a decir, jugador 1, te corresponde una X. Dime el número que quieres poner tu marca. Imprimes el arreglo para que el jugador lo pueda ver. Y después esperas a que te dé la marca. Evalúas con un switch la marca. Y dependiendo del espacio, del caso, si te dio el 1, el 2, el 3, N, lo que vas a hacer es que vas a tener un if-else. Si la llamada de este método validar espacio te regresa verdadero, vas a escribirlo. Si te regresa lo contrario, falso, ese espacio ya está ocupado. ¿Por qué? Porque validar espacio retorna un método bool, ¿sale? Que lo que hace es que revisa el espacio. Si es el 1, ¿qué hace? Retorna el resultado de esta comparación. Esta comparación lo único que te dice, oye, lo que hay en ese espacio es igual a 1, pero espérenme, aquí estoy mal. Lo puse en 1 como número y no 1 como string. ¿Sale? Entonces en este caso nos iba a retornar falso siempre. Tengo que ponerlo como 1 o como espacio, la variable espacio, la que quieran. No hay ningún problema en aquí utilizar la variable espacio porque ya está filtrada, ¿sale? Ya está filtrada desde aquí, desde el switch anterior. Entonces yo sé que si ya me mandó un carácter como una W, no pasa nada, porque ya la validó en este primer switch. Si todo esto me retorna verdadero, ahora sí lo escribo. En caso contrario, le digo que ese espacio ya está ocupado. Entonces ya tengo mi if con mi break. Lo único que tengo que hacer es que, pues copiar y pegar esta validación. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué pasa si ese espacio ya está ocupado? Hay que darle la oportunidad a la persona de que vuelva a jugar. ¿Un do while? Así es, un do while. ¿En dónde? Dentro del if, ¿verdad? Do while ¿qué? Repetir. Mientras que repetir sea verdadero, esto se va a seguir repitiendo. Entonces tengo que declarar como boolean una variable que se llame repetir, que yo la voy a poner en falso. Bueno, la voy a dejar así. Y cuando entre, lo primero que voy a hacer es que cuando entra este do, lo primero es que la voy a hacer falsa. ¿Ok? Este do me lo voy a llevar hasta el final del if, que es aquí. Y todo esto de adentro le voy a dar concatenación, porque debe de estar dentro del do. Y bueno, también repetir. Si llegó aquí, repetir va a ser igual a true, porque sí quiero que me repita. Porque ese espacio ya estaba ocupado, pues hay que volver a pedirle el espacio. ¿Dudas? ¿Está complicado? Son nada más muchas estructuras de control dentro de otras estructuras de control. El while va dentro del if y el cierre del while va antes del else, donde se cierra ese primer if. Ahora sí tengo exactamente toda la estructura de lo que deben de tener los demás case. Nada más ahorita vamos a tener que otra vez borrar todo.
O sea que cambiar todos los espacios. También, si opción no es válida, ¿qué va a pasar? Repetir es igual a true. Y entonces ya lo único que tengo que hacer es poner exactamente dónde van las marcas. ¿Cómo sé si esto va a funcionar? Yo nada más voy a llamar a gato punto ¿qué? Escribir en el gato. Y le voy a decir que es el jugador 1. Vean. ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció null, null, null? Porque no inicialicé el arreglo. ¿Ok? Y ya lo mandé a imprimir. Entonces sí tengo que poner gato punto iniciar arreglo, ¿no? Llenar arreglo. Jugador 1, dime el número donde quieres poner tu marca. La T. Opción no válida. ¿Se fijan? La 11 va a ser opción no válida. Voy a parar esto y lo único es que después de esto voy a poner gato punto imprimir arreglo. Y después otra vez en escribir, nada más para ver cómo validar. Esto no lo vamos a hacer así, Digo, esto es nada más el ejemplo para ir calando si está funcionando lo que estamos haciendo. Nosotros solamente tendríamos que tener aquí una llamada que fuera jugar gato y ya. Nuestra lógica tendría que estar funcionando. Entonces, dime el número en el 2. ¿Se fijaron? Ya escribió ahora sí el arreglo con el 2. Ahora, dime el número. Sigue siendo el jugador 1. Sigue siendo el jugador 1 porque yo llamé otra vez a jugar a escribir en el gato con el jugador 1, ¿ok? Obviamente aquí tendría que ser el jugador 2, pero nada más estamos calando. ¿Qué pasa si yo le doy el 2? Ese espacio ya está ocupado, ¿se fijan? Y sigue siendo el jugador 1 quien tiene la marca. Entonces va funcionando bien lo que estamos poniendo hasta el momento, vean. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Ya lo que hace es que valida el espacio y pone la marca del X para el jugador, ¿qué? Para el jugador 1. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto con todo y el while de repetir y lo voy a poner en ¿dónde? En el else. Pero ahora es el jugador 2 y es la O y la marca va a ser O perdón, es O, ¿verdad? Y aquí le puse un 0. Y listo, ya tenemos los turnos del jugador 1 y del jugador 2. Vemos si funciona. Llenar el gato, gato punto, escribir en el gato, pero ahora va a ser el jugador 2. Y luego en el gato, punto, escribir en el gato.
jugador 1, gato, punto, escribir en el gato, jugador 2. Solamente es para calar que esté funcionando. Y ahí ya dice que es el jugador 2. Si yo quiero poner en la posición 1, me dice que ese espacio ya está ocupado y sigue el jugador 2 jugando. ¿Sale? No le pasó el juego al jugador 1. Ese es el jugador 2, ya puso. Ok. Ya hasta ahí llegamos porque hasta ahí pusimos que se participara. Pero ya, ahí vamos, ¿verdad? Está funcionando. Al menos ya escribe y ya valida que las posiciones estén libres. Me hace falta qué hacer. Revisar si hay espacios disponibles para jugar y luego revisar si alguien ya ganó. Porque ya podemos escribir en el gato y ya también validamos que si ese espacio que está libre, ¿no? Si ese espacio se puede utilizar e iniciar el juego. ¿Ok? Bueno, pues ese es tema de construcción que tienen que trabajar. Lo único que les puedo comentar es esto. ¿Cómo sé si hay espacios disponibles? Tengo que revisar todos los espacios del arreglo. Si ya no hay ninguno que sea con número, los voy a poner. Revisar todos los espacios del arreglo. Si ninguno tiene algún número del 1 al 9, ya no hay espacios disponibles. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué? Se empata el juego. ¿Y cómo sé revisar si alguien ya ganó? ¿Cómo sé que alguien ya ganó? ¿Cuántas posibilidades tiene alguien de ganar en el gato? ¿Cuántas diferentes formas tiene alguien de ganar en el gato? Sí, voy a escribir el gato nada más para hacerlo visual. Alguien puede ganar si llena toda esta línea, o si llena toda esta línea, o si llena toda esta línea. Van 3. O si llena toda esta, 4, 5 si llena esta, 6 si llena esta, 7 si llena en diagonal y 8 si llena en la otra diagonal. Ya no hay otra forma, ¿verdad? Entonces tiene 8 diferentes formas de ganar. ¿Ok? Si la posición 0, 0 y la posición 0, 1 y la posición 0, 2 son iguales, o sea, todas esas posiciones tienen la misma marca, ganó ese jugador. ¿Sí? Pero también si la 1-0, 1-1 y 1-2 tienen la misma marca, ganó ese jugador. O si la 2-0, 2-1 y 2-2 tienen la misma marca, ganó ese jugador. Pero también la 0-0, la 1-1 y la 2-2. Y la 2-0, la 1-1 y la 0-2. Son todas las posibles formas en las que puede ganar un jugador. Si ese jugador ya tiene esas marcas, gana ese jugador. Y se acaba el juego. ¿Dudas? Se lo llevan de construcción de tarea. Lo seguimos trabajando si quieren mañana. Pero este juego está a 20 minutitos de que se termine la programación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Esta es una propuesta. Después de hacer esta propuesta del juego, vamos a intentar mejorar nuestra programación
en este juego, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy.